Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Leonardo Coronado. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está muy candente actualmente y que prácticamente a medida que va pasando el tiempo va cogiendo más adeptos. Estamos hablando de los tierraplanistas. Y es un tema que yo traté hace un tiempo atrás y que, como todas las cosas, siempre hay que tener una mente abierta. Lamentablemente vivimos en un mundo en donde ya unas personas dan por hecho ciertas cosas que ni siquiera son comprobadas, como por ejemplo la teoría de la evolución, son teorías, o el Big Bang, muchas cosas que nos enseñan o que nos van adoctrinando y que realmente pues son posibilidades, son estudios que se acercan a ciertas cosas pero que no son 100% efectivas. Y el caso de la Tierra plana, pues a pesar de que para muchos es una locura, incluso muchos se burlan de este tipo de personas que creen en esto, pero vamos a analizar algunos aspectos y es precisamente el hecho de que hay algunos puntos que son importantes a tratar. Yo los había tratado, digamos, en ese video, pero vamos a hacer un resumen rápido porque quiero realmente tratar qué sería lo importante en caso tal. Por ejemplo, lo primero que se habla es sobre la curvatura de la Tierra, en donde no se ha hecho una prueba 100% eficaz. Todo lo que se dice, las personas se lo creen, pero que no hay pruebas específicas que nos hablen de esa curvatura. Y está en el mismo agua, ¿no? Muchas cosas que las personas asumen de que el agua iría como en una curva, ¿no? En un descenso especial, pero que cuando se mira por telescopios especiales, pues realmente eso no pasa. Lo que pasa es que sigue siendo, obviamente que en la retina humana se pierde una embarcación, etcétera, pero obviamente cuando ya miramos con algo más potente como un telescopio, pues podemos ver que el agua sigue prácticamente, incluso se alcanzan a ver otras ciudades al frente del agua, es decir, que no hay realmente una curvatura. Eso también se puede ver, por ejemplo, en los ferrocarriles o en los trenes, en donde obviamente cuando diseñaron todas estas vías férreas, pues obviamente que nunca pensaron en hacerle una curvatura, y todo ese tipo de cosas pues tienen un argumento válido, porque obviamente cuando se construyen este tipo de cosas pues precisamente van directamente hacia el frente, van en una forma plana, con algunas cosas, digamos, o algunos quiebres, pero que realmente no nos indicaría una curvatura como tal. También obviamente que tenemos el inconveniente de todas las, digamos, mentiras que en cierta forma se han salido a la luz a través de todas las cosas que ha mostrado la NASA, como la ida a la Luna, todas las incoherencias que hay en ese supuesto viaje, las fotos tomadas desde arriba, pero que realmente después ellos dicen que son hechas en computador. Entonces vemos también nubes clonadas y muchas cosas que nos hacen ver que definitivamente pues allí hay algo que no está bien, que digamos nos podrían estar mintiendo durante todos estos años, ¿no? Que la humanidad puede estar sumergida en una serie de aspectos que no son ciertos y de visualizaciones que no son ciertas. ¿Y cuál sería entonces la pregunta? ¿Por qué? Una de las grandes preguntas que se le hace a un terraplanista es, bueno, ¿y qué importa si la Tierra es plana, si es esférica, si es redonda? En fin, ¿eso en qué cambia? ¿En qué, digamos, favorece a la NASA? ¿Qué se saca la NASA con estar jugando a los astronautas de hacer una cantidad de cosas y mostrarle al mundo y gastar millones y millones de dólares para mentir en algo que sencillamente no podría ser tan grave para la humanidad, aparentemente? Entonces esa es la pregunta y la respuesta podríamos verla en algunas cosas que han pasado, y lo primero que podríamos decir al respecto es que cuando se piensa en la Tierra esférica, cuando se piensa en todo lo que la NASA nos ha mostrado, pues obviamente lo que hacemos es mirar hacia arriba. Miramos prácticamente, nos hacen pensar en un universo lleno de planetas, lleno de estrellas, lleno de una cantidad de cosas que faltan por explorar. Se nos hace pensar que somos los que vamos a ir a conquistar otros planetas, que vamos a ir incluso a ir tomando, a mirar a qué planetas se asemejan al de nosotros, como
el caso de Marte, y entonces allí vamos a hacer cosas importantes. Entonces, cuando tenemos ese es el primer punto, ¿cuál sería el propósito? Que nosotros busquemos las cosas en otro lugar y no entendamos lo que tenemos aquí en la Tierra. Y una de las cosas que también sucede con mucha frecuencia es que se han hecho estudios con respecto a los famosos mapamundi, a todo lo que nos muestran de cómo es el planeta, cómo están constituidos los continentes, los países, etc. Y lo que notamos es que ciertos países como Estados Unidos, Rusia, Canadá, etcétera, todos estos países que se ven muy grandes en el mapa, cuando se hacen algunos estudios, se han dado cuenta que realmente no son exactos y son aún más pequeños de lo que nos hacen pensar. Por lo tanto, podríamos estar hablando de que eso hace parte, digamos, de hacernos pensar de que son, obviamente, que son potencias mundiales y que los otros países son más pequeños, son inferiores, son tercermundistas, etcétera. Y como que en ese tipo de estrategia, digamos, podríamos ver que lo que se quiere es siempre mostrar los que están arriba y los que están abajo, aunque se exagere un poco con este tipo de dimensiones con respecto a cómo son los países. Y la otra parte entonces es que posiblemente si nosotros, en vez de estar mirando, buscando conquistar otros planetas, vivir en otros planetas y todo eso, al desviar, digamos, la atención hacia otras cosas, entonces nos olvidamos que posiblemente acá mismo en la Tierra hay muchos territorios sin explorar, que aquí en la Tierra hay tal vez algún misterio que todavía nosotros no entendemos y que posiblemente encierra una historia muy importante para la humanidad, pero que en el momento en que dejamos de ver, digamos que en este concepto de la Tierra plana, lo que hace ver es precisamente que se puede llegar a otros conceptos, a otro tipo de dimensiones dentro de la misma Tierra, y que por eso efectivamente tal vez al entretener al ser humano con todo este tipo de cosas del espacio, del universo y todo eso, pues lo que están haciendo es que posiblemente nos olvidemos de entender que aquí la misma Tierra encierra algo muy importante. Por otro lado, creo que quien nos da a nosotros una perspectiva y que pudo ser testigo de eso es aquel que pudo llegar más allá del límite de la Tierra. Es decir, cuando hablamos del límite nos referimos a lo que humanamente muy pocos pueden llegar, y es el caso del almirante Richard Byrd, quien en el año 1947 tuvo una experiencia alucinante. Él fue un explorador, estuvo en la Armada de los Estados Unidos, hizo muchísimas expediciones, fue entrevistado también por canales de televisión en ese tiempo, y hacía sus comentarios sobre que definitivamente en el Polo Sur pudo llegar más allá de ciertos sitios y pudo incluso estar aguantando ciertas temperaturas. Y en una de esas exploraciones se encontró con algo realmente fascinante, y es que cuando estaba haciendo una exploración hacia la Antártida el 19 de febrero de 1947, logró pasar un punto supuestamente congelante, y allí en ese momento empezaron todos los, digamos, él empieza a narrar incluso en una especie de diario que hay, en donde explica detalladamente la hora que salió, las coordenadas y todo lo que estaba viviendo, y cómo en un momento determinado prácticamente todo el tablero del avión, todo empezó a fallar, todo empezó prácticamente a volverse como loco, y él se empezó a preocupar por todo esto. Sin embargo, dice que cuando ya pasaron por cierto lugar, empezaron incluso a darse cuenta que como que el tiempo era de otra forma, como que obviamente el tiempo también en nuestro planeta pues va cambiando de acuerdo a donde nos ubiquemos, pero sentía que como que el tiempo tenía en ese momento como que se hubiera detenido, como que se hubiera sido un poco más lento, y de pronto dice que empezaron a ver prácticamente ya no existía esas montañas congeladas, y empezaron a ver prácticamente una civilización muchísimo más desarrollada que la de nosotros.
y que poco a poco fueron como guiados y fueron llegando a un sitio donde los hicieron aterrizar y fueron recibidos por unas personas iguales a nosotros, pero con con un parecido a lo que se habla hoy día de los pleyadianos, que son personas blancas que tienen unos ojos de un color azul. Y bueno, empezó a haber prácticamente una civilización nueva. Fueron llevados allí, después de que aterrizaron al mismo almirante, lo hicieron prácticamente ir a hablar con una persona que era como el líder de de este sitio, y obviamente él describe que todo este era un lugar como nunca antes visto, que había cosas maravillosas, que era prácticamente en algunos lugares como un paraíso, pero que también tenían mucho desarrollo tecnológico. Tanto así que era una ciudad donde se podían apreciar este tipo de naves. Le dice que estas naves de hecho fueron los que lo ayudaron a aterrizar, y que después de que habla con un líder, ese líder le da la bienvenida, le dice que no se preocupe, en cierta forma ha sido escogido por ser una persona que tiene esa pasión por descubrir cosas importantes para poder aportar a la humanidad. Y dice que una de las cosas que ellos están muy preocupados es por todo el desarrollo atómico que los seres humanos han ido desarrollando. De hecho, el momento en que cayó la bomba de Hiroshima para ellos fue algo muy lamentable, de ver cómo la raza humana está prácticamente destinada al exterminio a través de todo esto de la era nuclear. También les dijo que ellos, al contrario de nosotros, están adelante en miles de años en todo, en cultura, en tecnología, y que ellos saben que van a tratar de intervenir y que llevara como un mensaje de que era importante que los seres humanos se unieran y dejaran toda esta parte nuclear, o si no prácticamente un día iban a desaparecer la gran mayoría de los seres humanos, que solamente iba a quedar una pequeña cantidad de seres humanos cuando eso acontezca, y que ahí entonces ellos intervendrían para volver a tratar de comenzar una nueva civilización en ese aspecto. Entonces, pues prácticamente, para resumir, ese fue el mensaje que él envió al gobierno de Estados Unidos, pero dice, según cuentan, pues obviamente esto quedó clasificado y se le decía que no podía contarlo, y bueno, no le pusieron mucha atención a esto, pero eso deja mucho que pensar sobre el hecho de que la Tierra plana, en ese sentido, nos podría estar hablando de que hay muchísimo más territorio por explorar. Y de hecho, algo que me llama la atención con respecto a esto, porque esto fue precisamente como por el área de la Antártida, y sucedió algo hace unos años atrás en donde el gobierno de Israel compró la Patagonia precisamente para saldar la deuda que tenía Argentina con el Banco Central Mundial y con todo lo que tiene que ver con esa deuda que adquirieron con el Fondo Monetario Internacional. Entonces la deuda quedó pagada, pero obviamente cogieron este territorio de la Patagonia, que dicen que es un sitio hermosísimo donde prácticamente está el agua más rica del mundo, donde hay unos recursos muy especiales, y que prácticamente el dueño de esto viene a ser en el fondo Rockefeller, y que curiosamente Rockefeller tiene una base subterránea en la Antártida, y que una de las cosas que se está haciendo, porque también la Patagonia pertenece a Chile, es que también están de acuerdo con el gobierno de Chile para empezar a hacer un sitio subterráneo muy especial también dentro de toda esta gran territorio que adquirieron. Y allí dicen que va a ser una especie de área 51, y aún mucho mejor, más sofisticada, en donde ya personas están prácticamente habitando en estos lugares, y eso dicen que es prácticamente la nueva Israel, o como si Israel fuera a ser trasladado en cierta forma allá. Entonces, cuando uno analiza eso, uno se pone a pensar que definitivamente hay un interés, y que las personas que tienen el poder, que tienen el dinero y que tienen el acceso a cierta información, saben que definitivamente hay algo importante, o tal vez también un evento que va a ocurrir en un futuro, y que por eso están pensando en un sitio, hasta que incluso el nombre suena un poco acorde a lo que quieren hacer, ¿no? En la Patagonia, es decir, muy lejos
de todo lo que va a acontecer, sobre todo en la parte del norte, si entramos en una, digamos, en una especie de guerra nuclear, en donde podrían estar ya habiendo construido sitios para esconderse, sitios para sobrevivir, y que no está de más que tengan un conocimiento de que más allá de los límites del polo sur y del polo norte y todo esto, pues haya realmente una civilización con la cual ellos ya hayan podido también incluso hacer algún contacto. Entonces, en ese aspecto podríamos pensar que el hecho de mirar la Tierra plana no es sencillamente, o no podría ser simplemente una tontada como la mayoría piensan, sino que tal vez cuando miramos en todos estos proyectos de la NASA y todo esto del universo, como mencionaba anteriormente, podríamos estar pensando de que podrían ser sofismas de distracción para que realmente los seres humanos no entiendan que dentro de la misma Tierra pudo haberse originado absolutamente todo, que aquí fue donde nació prácticamente todo, que no fue que somos solamente digamos un puntico en el universo, sino que posiblemente la Tierra es prácticamente el eje de muchísimas cosas importantes y que tal vez nos quieren de una u otra manera hacer mirar para otro lado, es decir, mirar hacia arriba cuando realmente tenemos todo aquí abajo. Entonces, pues podríamos pensar que la Tierra está en la lupa de algunos seres que también son más desarrollados, pero como lo he venido diciendo en otros videos, son como nosotros. En esta parte del testimonio del almirante me llama la atención eso, que son iguales a nosotros, de pronto más desarrollados, como decía, culturalmente y tecnológicamente, pero eso tiene sentido, ¿no? No sé si ustedes alguna vez se han cuestionado todo esto que hablan de las razas alienígenas y de los grises y de los reptilianos y bueno, una cantidad de seres un poco raros. Y uno se pregunta, si esos seres vienen del espacio, ¿por qué pueden respirar aquí tan tranquilamente? Pueden venir supuestamente en una nave, bajarse, tener contacto con seres humanos y pueden respirar como si nada. Mientras que nosotros supuestamente si salimos de acá no podemos hacerlo, no podemos respirar. Entonces todo ese tipo de cosas nos cuestionan de que definitivamente también podríamos pensar de que los llamados seres desarrollados no están fuera de acá, sino que están dentro de la Tierra, habitan entre nosotros e incluso nos quieren de pronto mandar algún mensaje y que dentro de la misma Tierra haya civilizaciones más desarrolladas. Por lo tanto, en ese sentido tendría, digamos, validez el hecho de pensar en una Tierra plana. Así que amigos, ese es el tema, pues cada uno saca sus propias conclusiones. Es importante tener una mente abierta y entender de que es muy posible que realmente nosotros no sepamos nada ni siquiera de nuestro propio planeta y que muchas de las cosas que nos han informado sean completamente distorsionadas. Como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto, y no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir más videos, y también si quieres ser parte de nuestro grupo de Mundo Despierto en Facebook. Hasta la próxima amigos.